dentro del amparo 01185-2016-00029, vista que ha sido solicitada por el señor Jorge Antonio Serrano Elías, quien actúa a través de su mandatario judicial con representación, el abogado Irán Sosa Castañeda, quien también es el amparista, el señor Jorge Antonio Serrano Elías, y actúa, ya indiqué, a través de su mandatario judicial con representación. La autoridad recurrida es el juez del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Este tribunal se encuentra integrado por los magistrados como presidenta Naira Esmeralda Carmona Cámara y como magistrados vocales Maynor Antonio Ochón Paredes y Marvin Felipe Reyes Lee, y también nos acompaña la secretaria, la abogada Samara Nite Ochoa González. Voy a verificar la presencia de las partes y se encuentra presente el abogado Irán Sosa Castañeda, que, reitero, actúa en su calidad de mandatario judicial con representación del señor Jorge Antonio Serrano Elías. Muy buenos días, honorables magistrados. Con todo respeto, quisiera hacer un planteamiento previo al inicio de la audiencia, con fundamento en la resolución. Abogado, perdón, solo permítame que verifique la presencia de las partes y posteriormente le voy a conceder el uso de la palabra. Y también se encuentra presente en representación del Ministerio Público la licenciada Lucrecia de María Vázquez Casasola, fiscal. Buenos días, magistrado. Buenos días. Y dentro de la presente acción de amparo también tiene la calidad de terceros interesados, aunque no están presentes, pero tienen la calidad de terceros interesados, el Procurador de los Derechos Humanos, también Francisco Rolando Perdomo Sandoval y Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza. Así dejo al abogado la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. De conformidad con el contenido de la resolución de fecha 18 de mayo del año en curso, literal tercero, inciso cuarto, en donde se le tiene como tercero interesado al licenciado Francisco Rolando Perdomo Sandoval, quisiera manifestar que en esta audiencia también compareceré en calidad de mandatario judicial general con representación del licenciado Perdomo, para lo cual quiero someter a consideración el documento que acredita la personalidad correspondiente. Ese abogado, ¿se puede tener más? ¿Eso no va a llegar? Eso. Sí. Gracias, vamos a verificar. Creo que sí, abogado Sosa Castañeda, no hay ningún
inconveniente con su petición y por lo tanto entonces también se hace la aclaración que en esta audiencia también representará usted al señor Francisco Rolando Perdomo Sandoval como mandatario judicial general con representación. Por favor, al momento que tengan que hacer su exposición, deberán dirigirse directamente a este tribunal, alegar en forma oral, ser breves, concisos y precisos en su exposición. Si tienen teléfonos celulares, por favor, apagarlos, y cada una de las partes tendrá un tiempo que no exceda de 30 minutos para hacer su argumentación. Le voy a solicitar, por favor, a la licenciada, nuestra secretaria, que le dé lectura al acto reclamado y a las peticiones. Acto reclamado. Resolución de fecha 7 de abril del 2016, proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, dentro del expediente 01077-1993-01195 oficial quinto, notificada el 4 de mayo del 2016, por medio de la cual se rechaza el recurso de reposición promovido dentro de las peticiones, que al dictar sentencia se declare con lugar la acción constitucional de amparo interpuesta por el presentado en contra de la resolución de fecha 7 de abril del 2016 emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, a efecto se restablezca en el goce de mis derechos fundamentales que han sido violados, dejando sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, por haber orden de aprehensión en contra del incoado, sin haber auto de procesamiento, sin haberse declarado la rebeldía pertinente, habiendo transcurrido 23 años sin aportarse elementos de convicción que sustenten la denuncia de Marras, se ordene convocar al juez de garantías a audiencia para que se fije al Ministerio Público plazo de 30 días para presentar acto conclusivo en la carpeta judicial identificada. Se hagan las demás consideraciones que el derecho corresponde. Solamente. Gracias. Se le da el uso de la palabra al abogado Irán Sosa Castañeda para que se pronuncie en su calidad de mandatario judicial con representación del señor Jorge Antonio Serrano Elías. Le pregunto, como usted va a hacer esa intervención en representación de dos personas, ¿lo va a hacer en una misma intervención o se va a referir de manera individual? Lo haré en una sola intervención. Entonces, queda en uso la palabra para que se pronuncie, tanto en la calidad de mandatario judicial con representación del señor Jorge Antonio Serrano Elías, como en la calidad de mandatario judicial general con representación del señor Francisco Rolando Perdomo Sandoval. Muchas gracias, honorables magistrados. Efectivamente, esta representación, en base a que ya quedó establecido por medio de la licenciada el acto reclamado, procedo a denunciar los principios que a criterio de esta defensa se consideran vulnerados y que son denunciados en la acción constitucional aludida. Entre ellos, el principio de jerarquía constitucional, legalidad, debido proceso, audiencia, contradicción, defensa, petición, tutela judicial efectiva y sobre todo dos principios muy importantes para esta presentación: la aplicación de leyes en el tiempo y la ultraactividad. Estos en los artículos 1, 2, 12, 14, 15, 28, 44, párrafo tercero, 46 y 155 de la Constitución Política de la República, 3, 7, 9, 36 de la Ley de Organismo Judicial, 1, 3, 4, 12, 14, 16, 20 del Código Penal, 82, inciso 6, 268, 324 bis, párrafo sexto del Código Procesal Penal, 2, 3, 8 y 4 de la Ley de Amparo y Institución Personal y Constitucionalidad, 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto en razón del pacto del plazo razonable, que es el fundamento de la acción constitucional instada. De la resolución de fecha 7 de abril quisiera mencionar en síntesis los argumentos torales tanto del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal como de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y Institución Personal del Ministerio Público. En cuanto al juzgado, ellos básicamente lo que indican son dos cosas en el considerando 2. Uno es que a criterio de la honorable juzgadora, en este momento nos encontramos en la fase denominada etapa preparatoria, y indica también que el Ministerio Público realizó la investigación, no dice cuál, y que se aportaron medios de investigación suficientes para solicitar la orden de aprehensión. Esto es en relación al ingeniero Serrano. Sin embargo, no hace mención la situación jurídica del licenciado Perdomo, dado que, tal y como consta en autos, en ningún momento se presentó una denuncia en contra del licenciado Perdomo, sino que la orden de aprehensión de él deviene posteriormente, y a eso me referiré más adelante de esta exposición. También la honorable juzgadora indica que la orden de aprehensión interrumpe el trámite del proceso, y por último indica que de conformidad al inciso sexto del artículo 82 del Código Procesal Penal, únicamente se puede fijar plazo para que el Ministerio Público presente acto conclusivo una vez haya un auto de proceso. Ahora bien, el Ministerio Público... Si yo voy a solicitar, se puede acercar un poco más el micrófono porque me indican que no hay sonido, para que quede debidamente grabado. Ahora bien, el Ministerio Público básicamente lo que indica en el memorial que presenta al evacuar las primeras 48 horas de esta acción constitucional es que la resolución dictada por el Juzgado Quinto fue realizada en el ejercicio legítimo de las facultades legales que le confiere la ley rectora del acto impugnado, específicamente el artículo 324 bis, párrafo sexto, que dispone que mientras no haya una vinculación procesal por medio de un acto de procesamiento, no puede fijarse el plazo correspondiente para el procesamiento conclusivo. Ahora bien, esa es la situación que se da en los alegatos relacionados con esta resolución. Sin embargo, nosotros consideramos que se está discutiendo en un estadio que no es el que debe de regir en el caso tanto del ingeniero Serrano como del licenciado Perdomo, porque recordemos que los hechos objeto de la carpeta judicial acontecieron el 25 de mayo del año de 1993. Y entonces acá, a criterio de esta representación, debe de aplicarse el principio de ultractividad de la ley. Y para ello, la ley del organismo judicial, en el capítulo que se refiere a la aplicación de las leyes en el tiempo, en el artículo 36 se refiere al ámbito temporal de validez de la ley. El artículo 36, inciso F, indica: la posición jurídica constituida bajo una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra posterior. Y el inciso M indica, en la última parte de la oración, los plazos que hubieran empezado a correr y las diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
Esto como fundamento y sustento el principio de legalidad y el principio de extractividad, y fundamento también en el artículo 15 del Código Penal. Asimismo, figura contemplada en el artículo 11, inciso 2, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y básicamente aquí el denominador común y sustento de esta plataforma es la disposición que favorezca al reo. Tenemos entonces que la ultraactividad, prácticamente los honorables magistrados conocen su concepto, no es más que la aplicación de la ley no vigente con efecto a futuro. La ley abrogada se utiliza para aplicarla a un caso nacido bajo su vigencia porque favorece al reo. Ahora bien, para esta representación, por las razones implicadas, debe de tomarse en consideración las disposiciones del decreto 5273 del Congreso. La vigencia de este cuerpo normativo fue del 1 de enero de 1974 al 30 de junio de 1994. Incluso el actual Código Procesal Penal fue sancionado por el ingeniero Jorge Antonio Serrano Díaz, lo recordamos. En esa época, cuando estaba vigente el decreto 5273, teníamos un sistema eminentemente inquisitivo, y en esa época el Ministerio Público tenía una autonomía funcional relativa por esa misma situación del sistema penal a que hice alusión inquisitivo. Es a raíz del 17 de noviembre de 1993, cuando se da la consulta popular, que se da la reforma al organismo judicial, que se reforma la ley del Ministerio Público, en donde ya dicha institución entra a tomar una posición definitiva en la resolución de los casos penales.